acá daba 15.000 kilos. ¿Ya? Obviamente por un tema de los equilibrios y todo. No es desde el dibujo, solamente quiero que lo entiendan. ¿Ya? Pero yo sabía que toda mi carga última, no sé, pues valía 20 kilos por... Estoy inventando datos, más que nada para que lo entiendan. Y la carga uniforme. Entonces al final ustedes lo que tenían que hacer aquí era determinar los cortes últimos o cuál de los, porque más encima yo ponía en el enunciado, diseñe con el corte último para todo. Entonces, por ejemplo, si yo me iba para acá, una distancia D, básicamente agarraba, le ponía como corte en el apoyo B a la izquierda, ¿cachai? Entonces eran los 20.000 menos el Q último en D, y el otro lado era el corte B, pero al lado derecho, en ese caso eran los 15.000 menos el Q último por D. ¿Ya? Y siempre van recta porque al final piensan que yo al moverme acá a una distancia D, el corte es más pequeño. Está bien que yo lo reste, más allá de que aquí cambie el sentido, a lo mejor le me decía por la profe, ¿por qué no lo subo? Porque lo estoy restando, me estoy alejando, el corte es más chico. ¿Ya? Obviamente por equilibrio interno y un montón de cosas podría demostrarles que esto queda así, pero como para no perder tiempo. ¿Ya? Y eso era todo, obviamente resolvían eso, este corte daba mucho más grande, no sé, 18.000 y tanto, y trabajaba con eso. Y me metía a hacer todo el desarrollo de corte. Entonces era harto más sencillo, o sea, por eso insisto, de repente en las evaluaciones puede ser que lo que yo les pregunte sea así como muy intimidante o así como muy complejo, pero el concepto es el mismo. ¿Ya? Entonces por eso les digo, no se asusten o traten de no bloquearse de la primera, porque yo sé que pasa muchas veces. Otra cosa, yo al menos en lo particular en la solemne vengo, sí o sí. ¿Ya? Ahora como yo no estoy tomando los controles en horario de cátedra, me complica un poco venir los miércoles, así que probablemente el otro control tampoco venga, pero en las solemnes estoy, en el examen también, obviamente. ¿Ya? En particular yo no tengo problema con que salgan al baño, ¿ya? Entonces yo lo doy como de sugerencia por un tema de que me pasó que, claro, había un cabro el semestre anterior todo complicado porque quería ir al baño y como, pucha, salen las veces que quieras, o sea, yo no tengo problema en ese sentido. ¿A qué voy? Es que claro, de repente yo sé que yo soy bastante alumno, también en algún momento me habría sacado un 1 en alguna prueba. Y yo sé que de repente leer una cuestión con toda la presión, todo no se bloquea. Entonces de repente pueden ir al baño, te mojé la cara y volví y puta, eso es suficiente para que cachis que el problema no es tan difícil. ¿Ya? Entonces aquí hacíamos la recta y obteníamos los 7.384 kilos, que es con lo que voy a diseñar el corte. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? ¿Tiene algo de Es como la distancia de... Si quieren aquí, no sé cómo anotarlo, pero podrían ponerle como cuando la distancia es de, por ejemplo, está como a un rango. Normalmente yo le coloco como un palito aquí que es como no sé si se acuerdan o cuando vieron integrales, que uno la evaluaba y le colocaba como un número abajo. Va como de ahí la anotación, pero no tiene ningún sentido. Anótenlo como a ustedes les quede más claro. Si quieren escribir todo así como corte última distancia de... ¿Estaba viendo el control 1? No, voy a cerrar el ejercicio de la que se pasa, ¿ya? Porque obviamente lo vomité muy rápido, pero quiero que se entienda como el paso a paso de corte, porque voy a resolver el del control, el que les tocó a ustedes ayer. No sé si alcanza el día, pero mi idea es también del mismo control, por ejemplo, si hubiésemos entrado con corte, para que vieran cómo se calcula. Entonces también ahí tienen otro ejercicio de corte. Y si alcanzo, voy a hacer otro ejercicio más de corte, que también es con una cuestión más larga, con varios puntos. Entonces yo creo que con eso es suficiente como la materia de corte y hartas veces para que vean que el procedimiento siempre es el mismo. Profe, una consulta, usted en el ejercicio anterior ocupó la distancia D como el ancho de la base. O la distancia D es como cualquiera. No, acá la distancia, el D. No, la distancia D como de separación hacia la derecha del corte. Ya. Le puse 22 centímetros. Que di la respuesta, ¿cierto? No, creo que No, le puso 0,45. Un segundo. ¿El corte? sí, le puso 0.45. Un segundo. Ya. Vamos a aclarar esta cuestión. Puede ser la resección también quedó la misma duda.
teníamos que mi viga tenía un B de 200, un H de 500 y aquí teníamos un recubrimiento de 50. ¿Ya? Eso quiere decir que la distancia, digamos, el D que está en el centro de gravedad de las barras es la recta que sería los 450 milímetros o 45 centímetros. ¿Ya? Aquí también pregunta algo súper conceptual. Si yo no hubiese puesto las barras así y lo hubiese dibujado de esta manera, que fue lo que pregunté, el centro de gravedad está al centro de la barra. Entonces el D, ese es el D como útil que yo voy a hacer el brazo palanca. Entonces al final o lo dibujo así, o borro las barras entre comillas y digo ya ok, voy a dibujar que esto es un cuerpo así entero de acero. Por eso que él siempre insistió cuando hago los ejercicios o hago los dibujos, no pesquen mucho, si estoy dibujando un montón de barras y dibujo así como un cuerpo de acero, al final el refuerzo sigue siendo, no molesta. Ya, tienen que tener claro que siempre este D va a ser al centro de gravedad de las barras, ¿cachai? Como de la distancia más alta de la barra en compresión arriba hasta el centro donde está trabajando la traccionada. ¿Ya? Entonces acá, cuando nosotros evaluamos, era básicamente los 8320. Profe, pero si son 4 barras, ese no sería abajo, más abajo. Va a depender, pues. Porque por ejemplo en el ejercicio eran 4 barras pero eran todas iguales. Entonces sí o sí el centro de gravedad o el resultante de las barras va a estar en el centro. ¿Cachai? No así si hubiese sido un ejercicio mucho más difícil si hubiese puesto, no sé, pues 2 barras del 32 abajo y 2 barras del 18 arriba. Obviamente el centro de gravedad va a estar tirado un poquito más cercano a las barras más grandes. Ya, pero ahí no tenía mucho sentido preguntarle eso. Ahora, yo también podría haber dibujado las barras así y hubiese complejizado un poco el ejercicio porque aquí era tan poco el espacio que quedaba libre. Piensen que tenían que quedar un recubrimiento de 50 y otro de 50. Entonces para distribuir las barras dentro en 100 estaba como muy justo. Entonces probablemente lo hubiese dado como constructivamente. Entonces hubiesen entrado como en otro problema y que si hubiesen dado cuenta de eso, la evaluación también hubiese sido más difícil todavía. Adelante. Entonces por eso lo dije. Pero ya voy a leer el ejercicio, que no se preocupe. Pero yo pensaría que si tengo las 4 barras así, abajo, ¿Ya? ese debe estar al medio. Claro. Por ejemplo, pensemos que el ejercicio en este caso tiene 6 barras, que también pudiese ser. ¿Cachai? El centro de gravedad de estas 6 barras está en el centro, bueno, siempre que sean todas las barras iguales. El centro de gravedad está justo al medio. ¿Cachai? Entonces la lógica no cambia un poco como los momentos fictores que se van a generar. ¿Ya? Entonces acá el último que era 2080 kilos por metro y aquí se multiplicaba por D, que en este caso vale 0,45 metros. ¿Ya? Y de ahí que queda los 7384. ¿Ya? Entonces el D que estoy ocupando no es que sea el ancho de la viga o que sea un número inventado, es el D o el brazo palanca que se está generando acá cuando yo hago como el equilibrio de las fuerzas. ¿Ya? ¿Tienen dudas todavía con eso? Espero que no. ¿Ya? Ese es el D. Entonces ese es el primer punto que van a tener siempre en corte, calcular el corte último según las reacciones, digamos, del problema estructural y después calcular el corte a una instancia D. A menos que por enunciado yo diga ocupe el corte máximo, no haga esta reducción de material. Yo ocupan el 8 mililitros. Después como punto 2, uno lo que hace es calcular la capacidad del hormigón. Entonces como punto 2, capacidad o aporte al corte del hormigón. ¿Ya? Y en este caso uno ocupa la ecuación directa. La capacidad del corte del hormigón, del concrete que está en inglés, 0,17 raíz de FC' D por D. ¿Ya? En este caso sería 0,17 por raíz de era
de 20, no, 25 megapascales. Este término tiene que ir en megapascales por el B que vale 200 y por el D que vale 450. ¿Ya? Como aquí están megapascales, yo sé que esto es newton milímetros cuadrados. ¿Ya? Para eliminar los milímetros, entonces queda la fuerza en newton. Entonces yo multiplico eso y me da 76.500 newton. O el equivalente por la nota de aquí abajo. Tienen que ir aprendiendo las conversiones. Dividido por 1000, obviamente es 7,5 kilonewton. De kilonewton a tonelada dividido por 10. Y si multiplico por 1000, 7650. Y tienen en realidad todas las variables posibles para escribir en cuanto al corte o el aporte en hormigón. Ya en este caso voy a trabajar en kilos. Voy a trabajar en kilos. Luego me faltaría hacer el phi por B sub C para sacar cuánto es la capacidad nominal de esto. El phi en corte siempre es 0,75 por los 7.650 y eso nos da a 5.738 kilos. ¿Ya? Hasta ahí no debí ser el problema. ¿Ya? Básicamente una ecuación se evalúa, tienen que tener en consecuencia con las unidades y le aplico el factor de reducción. Y ese es el aporte del hormigón al corte. ¿Ya? Si hay dudas me preguntan, pero hasta ahí me imagino que no debe ser el problema. Luego yo lo que hago es verificar si mi resistencia de compresión medios, que este es el límite, es mayor al B último. ¿Ya? En este caso, ya el corte último a la instancia D es mayor a esta reducción, o sea, si esto le divido en 2 que va a dar 2800, con menor razón no cumple. ¿Ya? Como no cumple, tengo que disponer de refuerzo BS, se llama, o en otras palabras, de estribo. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a poner como el punto 3, verificar el límite, y aquí el punto 4, como necesito el BS, tengo que hacer phi nominal es igual a phi B sub C más B sub S es igual a el corte último. Despejo y básicamente esto es BS igual a B último dividido en phi menos B sub C. ¿Ya? Entonces aquí lo único que me queda es el valor. ¿Qué sería? Estoy mirando para no equivocarme. 7.384 dividido en 0,75 menos el B sub C que vale 7.650. ¿Ya? En este caso me va a dar que el B sub S es igual a 2.195 kilos. Paso más. ¿Ya? La capacidad de la viga, tanto al hormigón como con los estribos, reducción phi va a ser igual a el corte que está circulando en el elemento, ¿ya? Como no me dio, necesito saber cuántos estribos mínimos debo disponer, ¿ya? Entonces voy a calcular cuánto es el aporte de los estribos en kilos, ¿ya? O en fuerza cortante. Luego, como paso 5, necesito saber cuánto es el aporte de los estribos. O el A sub B. ¿Qué quiere decir esto? Primero necesito saber, diámetro del estribo.
Y 2, cantidad de estribos o ramas o ramales. En realidad ahí tiene como varios nombres. ¿Ya? Necesito conocer estas dos cosas. Entonces, por enunciado, aunque cuando hicimos la evaluación no lo anoté, pero yo lo dije mientras estábamos hablando esto, que ocuparan un phi de estribo igual a 10 milímetros. Ya, ese sería como el punto 1. Y el punto 2, usar un estribo. Ya, aquí lo voy a dibujar. Si yo digo que hay que usar un estribo sería esto. ¿Ya? Que es el típico cuadradito. Y esto significa que tengo un R, que lo voy a deletrear como un ramal, y otro ramal. Y esto significa entonces que tengo dos ramales, o dos barras, por así llamarlo. Barras al corte. ¿Ya? Los ramales siempre es el doble de la cantidad de estribos. Obviamente se entiende porque cuando pase la grieta, ¿cierto? Si vemos que la viga es así y va pasando la grieta, aquí tengo un estribo, ¿ya? Pero obviamente si llevo como la sección de esto, la grieta va pasando como por acá, ¿cachai? Entonces tengo pasando por un fierro y tengo pasando por otro fierro. ¿Ya? Si hubiésemos puesto un estribo doble, al final la grieta va a pasar por el otro estribo también, ¿cierto? Por acá, que sería, y por acá. Entonces en este caso, si hubiese sido doble, hubiesen sido 4 barras. ¿Ya? Y creo que prefiero escribirlo así de verdad que a mano para que quede muy claro. Entonces, como estamos calculando el aporte, vamos a calcular. Sería entonces AP es igual a un N por pi por el diámetro del estribo medios al cuadrado. ¿Ya? Donde este N es el número de ramales o 2 veces el número de estribos. ¿Ya? Entonces si lo evalúo, los números ramales 1, 2. Y si fuera 2 veces el número de estribo, tengo un estribo por 2, el mismo número, 2. Por los 10 milímetros medios al cuadrado. Y eso por pi. Entonces me va a dar un área de 157 milímetros cuadrados. ¿Ya? Hasta ahí estaríamos con el punto 5. Después el punto 6 finalmente es determinar bueno, se escribe con el arroba, pero ese es el espaciamiento. Profe, ese filo lo daban por el museo, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que a priori yo pudiese no darlo, pero eso me obliga a que después cuando haga la pauta y según el criterio de ustedes van a elegir, se van a dar un fin y van a tener un montón de respuestas. ¿Ya? Entonces es un poco abierto, digamos, cuando se está construyendo esto. ¿Ya? Entonces a mí me ha tocado que en la práctica de repente le coloco un fin y a pedido el cliente porque no sé, estoy poniendo barras muy grandes, me dice no, es que se ve como el fin muy delgadito, coloquemos uno más grande. No hay problema. Entonces por el enunciado, como les digo, si miran el enunciado, no aparece el fee, pero yo lo dije cuando estábamos hablando porque me di cuenta de que chuta, te van a llegar a cualquier cosa, así que ocupo el fee igual a 10. ¿Ya? Podría ser 12, podría ser, normalmente los estribos son pequeñitos, ¿cachai? Van como del 8 al 12. Hasta el 16 he visto, pero ya es más raro, van como una estructura muy grande. Entonces, ¿cómo se calcula el espaciamiento? El BS, Profe, diga, pero no hay un área máxima de estilo. ¿qué cosa? No hay un área máxima para calcular el estilo. ¿Cómo ayudaría? O sea, no sé, un máximo o un mínimo. Sí, lo que pasa es que
igual queda determinado, que ahí va, viene como el punto 7, que es para ver si el espaciamiento que me da estoy cumpliendo con ciertos criterios, si estoy como en el mínimo, en el máximo de lo que estoy disponiendo. ¿Ya? Y eso también va de la mano del diámetro que estoy poniendo, porque si yo coloco un diámetro más grande, obviamente aporta muchísimo más corte y el estribo me queda mucho más distanciado. Entonces, si yo lo que estoy buscando es protección, por ejemplo, a grieta y que esta cuestión no se me filtre agua, probablemente me voy a querer poner el estribo más cercano. Entonces, le voy a poner un estribo más pequeño. Que entre menos diámetro tiene, menos aporta el corte, entonces tengo que poner más diámetro más seguido. Ese es como el concepto. ¿Ya? Si buscamos la ecuación de esto, era AB por FI por D dividido en S. ¿Ya? Que en este caso el S es el espaciamiento. ¿Ya? Entonces acá si yo despejo el S, es igual a AB por FI por D dividido en BS. ¿Ya? Y aquí siempre tienen que tener cuidado con las unidades. En este caso, y aquí yo hice una conversión por un tema de la unidad. Puse que voy a trabajar en centímetros. Básicamente el diámetro o la armadura acá la dividí en 100. Entonces, para que me queden centímetros cuadrados. ¿Ya? Porque acá el FI, si yo le multiplico por 10, me va a quedar 4200 kilos centímetros cuadrados. ¿Ya? El D en este caso va a ser de 45 centímetros, ¿cierto? Y abajo va a estar todo dividido el BS, que vale 2195 kilos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Se eliminan los kilos, se eliminan los centímetros cuadrados y me queda el espaciamiento en centímetros, lo cual tiene todo el sentido. Entonces, evaluando esto, me va a quedar que S es igual a 135 centímetros. ¿Ya? Es decir, estoy poniendo un estribo cada más de un metro, casi llegando al metro y medio, que es como harto. ¿Ya? Normalmente los estribos, como dan en decimales, uno trata de aproximarlo al decimal más cercano. ¿Ya? O sea, si da 135, por ejemplo, el número exacto da 135,2, lo dejo en el número inferior, 135, no lo aproximo a cerrar. ¿Ya? Con ese espaciamiento, claro, yo podría terminar el ejercicio ya, disponer estribo FI 10 cada 135, pero falta en realidad un pequeño chequeo de la 6, que sería como el paso 7. Con arroba o espaciamiento máximo. ¿Ya? En este caso, con el espaciamiento máximo, que si se acordarán de cátedra vimos que si el BS era menor o igual a 2 veces B sub C, sí, está bien. Aquí ocupo D medio como S máximo. Si no se cumple, o sea que son mayor, tengo que usar el D cuarto como S máximo. ¿Ya? Entonces en este caso yo sé que el BS es igual a 2000, ¿cuánto era? 195. Voy a dejar el espacio y aquí 2 veces B sub C, que va a valer el B sub C 7650. Eso nos da 14, nos da 15.300, y no me equivoco, 50, 200, 300, 1300, sí. Entonces quiere decir que ese valor es menor, ¿cierto? Entonces mi distanciamiento máximo es D medio, que esos son 45 centímetros en 2, me va a dar 22,5 centímetros, pero redondeo hacia abajo. Redondear abajo.
Entonces lo dejo en 22 centímetros. Incluso se podría dejar en 20. ¿Ya? De hecho, creo que en la solemne puse redondear el número en factores de 5. O sea, 5, 10, 15, 20. Entonces habría que haberlo dejado en 20 en la solemne. ¿Ya? Eso también para mí es más sencillo por lo mismo que les explico, porque después para corregir no es lo mismo que alguien me coloca esa distancia o coloque otra distinta, entonces todos deben llegar a los mismos números. Entonces, finalmente, este es como la conclusión. El espaciamiento de diseño va a estar dado entre el mínimo de el espaciamiento y el espaciamiento máximo. ¿Ya? Entonces el mínimo entre los 135 centímetros y el otro número es el 22 centímetros. Entonces en este caso mi distanciamiento de diseño es 22 centímetros. Entonces dejamos la anotación, que es estribos, se anota la barra, que es Fi 10, ¿cierto? Poner estribos de barras del 10 cada 22 centímetros, y eso es la respuesta. Voy a hacer un dibujito rápido aquí abajo porque en el mismo ejercicio se pedía como un último punto. Vamos a ponerlo como punto 9 o punto final. Esquema. Y ahí le sacan foto. Donde básicamente había que hacer primero un corte. Que iba a estar la viga, ¿cierto? Como estaba